Hola a todos y bienvenidos a Historias Emocionales de Eduardo, donde las historias cotidianas se convierten en campanadas que conmueven el corazón. Una madre que dedicó toda su vida a sacrificarse por su hijo, hasta que lo perdió todo, solo para darse cuenta de que, en su propio hogar, no era más que una empleada doméstica de lujo. Pero la vida no terminó ahí, porque una verdad inesperada lo cambió todo. ¿Alguna vez has confiado en la persona equivocada? Acompáñanos hasta el fondo del dolor, para luego encontrar la luz. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias que tocarán tu alma. Historias emocionales de Eduardo, donde las emociones hablan. ¿Mamá dejó el trabajo? ¿De verdad renunciaste a $8,000 al mes? ¿Y ahora qué piensas hacer? ¿Simplemente quedarte sentada a vivir de nosotros? La voz de Ethan estalló como un trueno, cargada de furia contenida. Su rostro se encendió en rojo, los ojos se le abrieron desmesuradamente, los labios tensos en una línea dura, como si no pudiera concebir la magnitud de lo que acababa de oír. Apenas se había puesto un pie dentro de la casa, ni siquiera me había sentado, ni mucho menos explicado los motivos, cuando las palabras de mi hijo, el mismo al que dediqué cada latido de mi vida, me golpearon como un látigo en el alma. La poca alegría que me quedaba por volver a casa se evaporó en el aire, como niebla al amanecer. Me quedé paralizada en la puerta, el cuerpo inmóvil, la garganta cerrada, sintiendo como mis dedos apretaban con tal fuerza la correa del bolso que los nudillos se me pusieron blancos. Giré lentamente la cabeza para mirarlo. No con rabia, sino con una tristeza tan honda que me quemaba por dentro. Era el estrés, la presión. Yo había intentado justificarlo muchas veces, comprender sus actitudes. Pero esta vez fue distinto. Esta vez sentí claramente que para él yo era un número más en su hoja de gastos. Le di todo, mi juventud, 30 años de entrega incondicional, cada centavo que ahorré con sudor, cada noche sin dormir cuando enfermaba, cada sueño propio guardado en un cajón para construirle un futuro mejor. Sacrifiqué mi matrimonio, mi vida personal, todo por él. Y ahora, al perder el empleo, me convertía de pronto en una carga. Me llamó inútil, parásito. Fue ese instante, ese preciso segundo en que decidí no tragarme más el orgullo. Ya no sería la madre que calla. Me iba a levantar por mí misma. Ethan pensaba que yo estaba en la ruina. Pero no sabía que mi antiguo jefe, ese hombre que valoró durante años mi lealtad y entrega, me había dejado un último regalo antes de morir, una herencia de $8 millones. Un patrimonio capaz de darme la libertad que nunca tuve. Y ahora Ethan iba a aprender que traicionarme tendría un precio mucho más alto de lo que jamás imaginó. No solté aún la bomba. En lugar de eso, respiré profundo, lo miré a los ojos e intenté mantener la voz serena. Ya no trabajo para Sofía. Ni siquiera había empezado a explicar por qué cuando él me cortó de golpe, levantando la voz con brusquedad. Sabía que había estado bajo mucha presión en estos años. Su esposa, Lucía, venía de una familia que jamás aprobó su origen. Su madre era profesora universitaria, su padre trabajaba en el gobierno. Siempre vieron a Ethan como un error de juicio por parte de su hija. Lucía, imitando a sus padres, lo criticaba constantemente, su salario, sus estudios, su trabajo, cada palabra dirigida a hundirlo más. Yo creí que si llegaban a saber de la fortuna que poseía, al menos tratarían a mi hijo con un poco de dignidad. Pero aún no había llegado el momento. Aún no. En cambio, le dije con calma, ¿no dijiste que Lucía pensaba embarazarse pronto? Quería volver para ayudarla, estar a su lado durante el embarazo, apoyarla en la recuperación, quizás incluso cuidar al bebé cuando naciera. El rostro de Lucía se transformó en piedra. Juraría que esbozó una sonrisa burlona antes de decir con tono helado, la recuperación posparto requiere atención profesional. ¿No eras empleada doméstica? ¿Qué puedes saber tú de eso? Su madre Isabel, ni lenta ni perezosa, se metió en la conversación con una naturalidad que dolía,
Cuidar a un recién nacido no es solo cambiar pañales y preparar biberones. Es una ciencia. Se necesita formación. Esto no lo hace cualquiera. Sus voces se mezclaban con una fluidez que revelaba una coreografía ensayada. Como si ya hubieran tenido esta conversación 1000 veces, cada una lanzando su parte del guión. Me colocaron en la esquina de la ineptitud sin darme ni la oportunidad de responder. Solté una risita silenciosa, amarga, que se ahogó en mi garganta. Nada había cambiado. Después de tanto trabajo, tantas noches en vela, tanto amor, seguía siendo para ellas una sirvienta sin valor. Pero no grité. Me mordí la lengua, forcé una sonrisa tenue y dije con calma: si ya tienen todo bajo control, no me meto. Les dejo el cuidado del bebé. Isabel rodó los ojos como si por fin hubiese dicho algo razonable. Asintió con la cabeza: perfecto. Pero tú pagarás todos los gastos de la niñera. Yo me encargo de contratarla y organizar todo. Me quedé sin aliento. No pude siquiera contestar porque enseguida Ethan se sumó a la conversación sin dudar un segundo: exactamente, mamá. Nunca debiste dejar ese trabajo. Nuestros gastos van a duplicarse. Tienes que seguir trabajando. Lo miré por largo rato, grabando cada línea de su rostro en mi memoria. Ya lo entendía con claridad: no me querían por ser madre. Me necesitaban como ingreso fijo. Yo era una billetera con piernas, un cajero automático sin voz. Tragué saliva y con voz baja respondí: tengo 58 años. Creo que es hora de descansar, de vivir tranquila. Lucía soltó una carcajada sarcástica que retumbó en mis entrañas. ¿Descansar? Si ni siquiera tienes pensión. ¿De qué retiro estás hablando? Sus palabras me atravesaron. Me dejaron sin aire. Yo había querido cotizar para una pensión, pero fueron ellos quienes me dijeron que guardara ese dinero para pagar la hipoteca antes de tiempo. Y ahora me lo echaban en cara. Con voz temblorosa, murmurando entre la pena y la rabia, dije: quería aportar para mi jubilación, pero ustedes me dijeron que usara ese dinero para la casa, que lo más importante era liquidar la deuda. Lucía se acomodó el cabello y disparó otra daga: eso fue porque tus ingresos eran ridículos. ¿Quién te mandó a comprar una casa sin tener el dinero? Tenías que haberlo pensado mejor. Miguel, mi hijo, el hombre al que llevé en mi vientre, al que le curé cada herida, alzó la voz, no para defenderme, sino para silenciarme: basta, mamá. Lucía está tratando de quedar embarazada y tú solo la estás estresando. Ahora más que nunca necesitamos ese dinero. Estás sana, fuerte. Puedes trabajar otros 20 años. No digas tonterías de retiro anticipado. Lo miré. Luego miré a Lucía. Y en sus ojos no vi amor. Vi cálculo. Vi exigencia. Vi utilidad. Y supe sin lugar a dudas que para ellos yo era solo una herramienta. Nadie pensó en mi salud en los años que me sacrificaron. Nadie pensó en mí. Pero lo que no sabían es que justo en ese instante era cuando yo comenzaba a vivir. No iba a permitir que me pisotearan un segundo más. Iban a aprender la lección más dura, que esa madre que agachó la cabeza toda su vida, ahora, por fin, se había puesto de pie. ¿Otros 20 años? Las palabras de Ethan me golpearon como un bloque de hielo, inmovilizándome por completo. Una tristeza profunda y densa me invadió como si me ahogara en un pozo sin fondo. Después de todo lo que te di, cada hora de trabajo, cada noche en vela, cada moneda ganada con mi esfuerzo, ¿aún así solo me ves como un cajero automático con piernas? Mi voz tembló no por debilidad, sino por la tormenta de emociones que me desgarraba el alma. En ese instante la verdad se reveló ante mí sin adornos ni excusas. Todos esos años repitiéndome que me respetaba, que me agradecía, eran palabras huecas, frases maquilladas para mantenerme trabajando, produciendo.
Cuando todavía estabas en la universidad y empezaste a salir con Lucía, le recordé con la garganta oprimida, yo ya había tomado la decisión de sacrificarlo todo para que ustedes vivieran más cómodos. Me mudé sola a otra ciudad, lejos de todo lo que conocía, para trabajar como empleada doméstica interna. Dormía en camas ajenas, vivía bajo las normas de otros, solo para ahorrar cada dólar y comprarles una casa. Una casa que, por cierto, pusimos a tu nombre y al de Lucía, sin que ustedes desembolsaran un solo centavo. Y aún así, con lágrimas en los ojos, una vez me dijeron, algún día, cuando estemos mejor, te cuidaremos. Por fin tendrás la vida que mereces. Tragué saliva, con el corazón latiéndome salvajemente como si quisiera escapar de mi pecho. Ahora entiendo lo que realmente querían decir con eso. La vida que merezco es trabajar hasta que me desplome a los 80 años. Apreté los dientes y con una voz clara y firme, sin sombra de duda, sentencié, ya tomé una decisión. Me jubilo. Es definitivo. Nadie va a decidir eso por mí. Isabel, que había estado escuchando con atención, captó de inmediato la solidez de mi determinación. Su rostro se suavizó y su voz se endulzó casi melosa. Mira, no es que no lo entendamos, pero tienes que ser realista. Aquí no hay una habitación libre para ti. No puedes esperar quedarte con nosotros para siempre, ¿verdad? La miré fijamente y una punzada de náusea me invadió repentinamente. Entornó los ojos como quien desliza una sugerencia bajo la máscara de la ayuda. Tengo conocidos en una familia acomodada que buscan una asistente interna. El salario es bueno, incluyen habitación y comida. Ya has hecho ese tipo de trabajo antes, no te costaría adaptarte. Lucía dejó escapar una risita condescendiente con ese tono que usaba cuando se sentía superior. La verdad sería perfecto. Hasta podrías ayudarnos con los gastos del hogar. Ganarías tu propio dinero y nos aliviarías un poco la carga. Todos salimos ganando, ¿no? Isabel asintió con indiferencia y añadió, además, no necesitas descansar. Un poco de trabajo no te matará. Piénsalo. Si te va bien, hasta podrías quedarte a largo plazo. Sentí como mi rostro se endurecía, centímetro a centímetro, hasta volverse una máscara de piedra. Ya renuncié. No pienso volver a trabajar en casa ajena nunca más. La sonrisa de Isabel se desvaneció. Su expresión se tornó tensa, evaluadora. Bueno, si de verdad terminaste de trabajar para otros, entonces está bien. Hizo una pausa con un aire repentinamente distante pero calculado. Cerca hay una residencia de ancianos con buenas instalaciones, comida y alojamiento. Podrías pedir trabajo allí, en la cocina o en la limpieza. ¿Algo para ganarte la vida, no? Lucía puso los ojos en blanco y se burló. Eso suena mucho más razonable. No puedes vivir en un hotel esperando que nosotros paguemos todo. Al menos en una residencia te encargarías de ti misma. Ya basta de ser una carga, ¿no crees? La ira me subió como lava hirviendo por la garganta, pero me obligué a mantener la compostura. Me giré hacia Aizen con los ojos nublados. ¿De verdad crees que está bien mandar a tu madre a limpiar pisos en una residencia de ancianos para poder comer? Desvió la mirada, incómodo, pero no se retractó. Mamá, sé realista. Siempre dijiste que querías ser independiente. Esta es la forma más digna de hacerlo. Te mantienes sola y no nos debes nada. Hizo una pausa, sacó el teléfono del bolsillo y agregó, de hecho, hay una plaza libre ahora mismo. Llamé antes para comprobarlo. Podrías mudarte hoy mismo. Entonces, delante de mis ojos, empezó a marcar el número. Mis piernas temblaron. Sentí como el aire se espesaba a mi alrededor, haciéndome difícil respirar. No podía creer lo que estaba presenciando. El hijo al que había criado, al que había dado mi vida, ahora ansiaba deshacerse de mí. Como si fuera un mueble viejo, un estorbo.
Mis manos temblaban incontrolablemente. Las lágrimas comenzaron a resbalar por mis mejillas sin permiso. Zen, lo entregué todo por ti. Gasté hasta el último centavo para comprarte una casa. ¿Y ahora, después de todo, me ves como un lastre? ¿Así le pagas a tu madre? Por un instante fugaz, vislumbré la culpa cruzar sus ojos, pero fue rápidamente devorada por una rabia infantil y mal reprimida. De una patada, lanzó mi maleta al suelo. ¿Crees que sufriste? Fue tu decisión, gritó. Si no te hubieras divorciado de mi padre, nunca habríamos estado en la ruina. Podría haber tenido una vida rica y tú lo arruinaste. Me miró fijamente con los ojos inyectados en una furia ciega. Escúchame bien, Margaret. Me debes una. Me la debes por el resto de tu vida. Me quedé allí en un silencio sepulcral, sintiendo como cada una de sus palabras se clavaba en mi pecho como astillas de vidrio. Un dolor lento, constante e insoportable. Él no tenía ni idea. No sabía. La única razón por la que me divorcié de su padre fue por él. Porque si no me hubiera alejado de ese matrimonio, su supuesto padre rico jamás lo habría reconocido como su hijo. Habría terminado en un orfanato, tratado como un animal callejero al que nadie quiere. Un escalofrío me recorrió la espalda al escuchar sus palabras. ¿Otros 20 años? El eco de la frase de Ethan resonó en mi mente como un golpe helado, paralizándome por completo. Una tristeza profunda y espesa me invadió, ahogándome en un mar de desesperación. Sentí el peso de cada sacrificio, cada decisión, cada lágrima derramada por él, ahora reducido a nada. Después de todo lo que te di, cada hora de trabajo, cada noche sin dormir, cada centavo ganado con el sudor de mi frente, ¿aún así solo me ves como un cajero automático con piernas? Mi voz tembló no por debilidad, sino por la furia y el dolor que desgarraban mi pecho. En ese instante la verdad se desnudó ante mí. Todos esos años de supuesta gratitud eran solo palabras vacías, un barniz superficial para mantenerme trabajando, produciendo. Cuando todavía estabas en la universidad y empezaste a salir con Lucía, le recordé con la garganta apretada, el nudo de la emoción dificultándome hablar. Yo ya estaba tomando la decisión de dejarlo todo para que ustedes vivieran más cómodos. Recordé la soledad de mi mudanza a otra ciudad, lejos de todo lo conocido, para trabajar como interna, durmiendo en camas ajenas, viviendo bajo reglas ajenas, solo para ahorrar cada dólar y comprarles una casa. Una casa que, por cierto, pusimos a tu nombre y al de Lucía, sin que ustedes pagaran un solo centavo. Las lágrimas amenazaban con desbordarse al recordar sus palabras, dichas con una falsa promesa de gratitud futura. Y aún así, con lágrimas en los ojos, me dijeron una vez, algún día, cuando estemos mejor, te cuidaremos. Por fin tendrás la vida que mereces, punto. Tragué saliva con dificultad, el corazón latiéndome con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho ante la amarga ironía. Ahora entiendo lo que realmente querían decir con eso. La vida que merezco es trabajar hasta que me desmaye a los 80 años. Apreté los dientes, una determinación fría endureciendo mi rostro. Ya tomé una decisión. Me jubilo. Es definitivo. Nadie va a decidir eso por mí. Isabel, con la astucia brillándole en los ojos mientras escuchaba atentamente, notó de inmediato el tono inquebrantable de mi voz. Su rostro se transformó y su voz se endulzó, volviéndose casi melosa. Mira, no es que no lo entendamos, pero tienes que ser realista. Aquí no hay una habitación libre para ti. No puedes esperar quedarte con nosotros para siempre, ¿verdad? La miré fijamente, una punzada de asco revolviéndome el estómago. Entornó los ojos, lanzando una sugerencia disfrazada de preocupación. Tengo conocidos en una familia acomodada que buscan una asistente interna. El salario es bueno, incluyen habitación y comida. Ya has hecho ese tipo de trabajo antes, no te costaría adaptarte. Lucía dejó escapar una risita condescendiente, ese tono de superioridad que siempre me erizaba la piel.
La verdad sería perfecto. Hasta podrías ayudarnos con los gastos del hogar. Ganarías tu propio dinero y nos aliviarías un poco la carga. Todos salimos ganando, ¿no? Isabel asintió con indiferencia y añadió, su frialdad cortando el aire. Además, no necesitas descansar. Un poco de trabajo no te matará. Piénsalo. Si te va bien, hasta podrías quedarte a largo plazo. Sentí como mi rostro se endurecía, centímetro a centímetro, hasta convertirse en una máscara de piedra. Ya renuncié. No pienso volver a trabajar en casa ajena nunca más. La sonrisa de Isabel se desvaneció bruscamente. Su expresión se tornó tensa, evaluadora. Bueno, si de verdad terminaste de trabajar para otros, entonces está bien. Hizo una pausa, un aire repentinamente distante pero calculado envolviéndola. Cerca hay una residencia de ancianos con buenas instalaciones, comida y alojamiento. Podrías pedir trabajo allí, en la cocina o en la limpieza. ¿Algo para ganarte la vida, no? Lucía puso los ojos en blanco y se burló sin disimulo. Eso suena mucho más razonable. No puedes vivir en un hotel esperando que nosotros paguemos todo. Al menos en una residencia te encargarías de ti misma. Ya basta de ser una carga, ¿no crees? La ira me subió como lava hirviendo por la garganta, pero me obligué a mantener la compostura, cada músculo de mi cuerpo tenso por el esfuerzo. Me giré hacia Aizen con los ojos nublados por una mezcla de furia y tristeza. ¿De verdad crees que está bien mandar a tu madre a limpiar pisos en una residencia de ancianos para poder comer? Desvió la mirada, incómodo bajo mi acusación silenciosa, pero no se retractó. Mamá, sé realista. Siempre dijiste que querías ser independiente. Esta es la forma más digna de hacerlo. Te mantienes sola y no nos debes nada. Hizo una pausa, sacó el teléfono del bolsillo y agregó con una frialdad escalofriante, de hecho, hay una plaza libre ahora mismo. Llamé antes para comprobarlo. Podrías mudarte hoy mismo. Entonces, delante de mis ojos incrédulos, empezó a marcar el número. Mis piernas temblaron incontrolablemente. Sentí como el aire se espesaba a mi alrededor, haciéndome difícil respirar. No podía creer lo que estaba presenciando. El hijo al que había criado, al que había entregado mi alma, ahora ansiaba deshacerse de mí. Como si fuera un mueble viejo, un estorbo desechable. Mis manos temblaban violentamente. Las lágrimas comenzaron a resbalar por mis mejillas sin permiso. Zen, lo entregué todo por ti. Gasté hasta el último centavo para comprarte una casa. ¿Y ahora, después de todo, me ves como un lastre? ¿Así le pagas a tu madre? Por un instante fugaz, una sombra de culpa cruzó sus ojos, pero fue rápidamente devorada por una rabia infantil y mal reprimida. De una patada brutal, lanzó mi maleta al suelo. ¿Crees que sufriste? Fue tu decisión, gritó su voz cargada de un veneno hiriente. Si no te hubieras divorciado de mi padre, nunca habríamos estado en la ruina. Podría haber tenido una vida rica y tú lo arruinaste. Me miró fijamente con los ojos inyectados en una furia ciega. Escúchame bien, Margaret. Me debes una. Me la debes por el resto de tu vida. Me quedé allí en un silencio sepulcral, sintiendo como cada una de sus palabras se clavaba en mi pecho como astillas de vidrio. Un dolor lento, constante e insoportable. Él no tenía ni idea. No sabía. La única razón por la que me divorcié de su padre fue por él. Porque si no me hubiera alejado de ese matrimonio, su supuesto padre rico jamás lo habría reconocido como su hijo. Habría terminado en un orfanato, tratado como un animal callejero al que nadie quiere. No olviden que la casa en la que viven, esa casa que consideran un derecho de nacimiento, la compré con cada centavo que reuní a lo largo de los años. Si alguna vez decido recuperarlo, no estés tan seguro de que aún tendrás un lugar donde vivir.
Lucía irrumpió en la puerta, apuntándome a la cara furiosa. Ni se te ocurra tocar esta casa. Está registrada a nombre de Miguel y mío, es legalmente nuestra. No tienes ningún derecho. Cuanto más gritaba, más tranquilo me sentía. Bien, dije con voz firme. Entonces escucha esto, no me importa si tengo que gastarme el precio de 2 casas. No voy a dejar que esta casa quede en manos de un puñado de sanguijuelas desagradecidas. Lucía abrió los ojos de par en par, incrédula. Entonces se echó a reír con voz burlona. Te has vuelto loca. 2 casas. Seguro que no tienes ni $1000 a tu nombre. Esta casa es nuestra. Es nuestra propiedad conyugal. Tú solo eres una criada fracasada que intenta abarcar más de lo que puede. Largo. La gente como tú merece pudrirse en la calle. Con eso me cerró la puerta en la cara. No respondí. No discutí. Ni siquiera me inmuté. Simplemente me dirigí al ascensor, saqué mi teléfono y comencé a buscar listados de casas de lujo en los mejores barrios de la ciudad. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Si no me mudaba a la mejor casa de la ciudad, estaría perjudicando los $8 millones que guardaba cómodamente en mi fondo fiduciario. Esa noche me alojé en el hotel de 5 estrellas más exclusivo del centro. Contacté con el abogado privado de Sofía y le pedí que iniciara los trámites legales para reclamar todo lo que me pertenecía por derecho. En los días que siguieron, viví en ese hotel mientras me sumergía profundamente en el mercado inmobiliario de lujo de la ciudad, investigando propiedades, revisando listados y programando visitas. Una semana después, tuve una cita para visitar una urbanización privada de villas muy solicitada. Era la urbanización más prestigiosa de la ciudad. Lo que no esperaba era que el agente de ventas asignado para mostrarme la propiedad no fuera otro que la sobrina de Isabel, Clara. La sala de exposición inmobiliaria de lujo estaba abarrotada de gente. A pesar de que el precio inicial de estas villas superaba con creces el $1 millón, la exclusividad del proyecto había traído a un flujo constante de compradores potenciales. Acababa de entrar al gran vestíbulo cuando una joven de pelo largo y sonrisa fresca y entusiasta se me acercó. Buenas tardes, señora. ¿Le gustaría que le explicara los detalles del proyecto? Sí, por favor. ¿Podrías empezar enseñándome las casas modelo? La seguí hacia el área de exhibición, pero no habíamos dado más que unos pocos pasos cuando una voz aguda resonó al otro lado de la habitación. ¿Quién se encarga de la selección de clientes hoy? ¿Podemos dejar entrar a cualquiera? Miré hacia arriba. Allí estaba Clara, la sobrina de Isabel, la prima de Lucía. Solo nos habíamos visto unas pocas veces, pero me había dejado una impresión duradera su clásica actitud de trepadora social, del tipo que derrocha arrogancia en cada palabra y movimiento, haciendo alarde constantemente de que solo trataba con clientes de alta sociedad. Antes de que pudiera reaccionar, ella ya se acercaba a grandes zancadas, con sus tacones haciendo clic con seguridad y los ojos llenos de desdén. «Margaret, ¿qué haces aquí?» La miré con frialdad y seguí caminando. «Vengo a ver una propiedad. ¿Hay algún problema?» Enseguida se puso delante de mí, bloqueándome el paso con una mueca de desprecio. ¿Una empleada doméstica? ¿Crees que puedes permitirte este lugar? No me digas que solo estás aquí por el café gratis. He visto a muchos como tú haciéndose pasar por compradores solo buscando conseguir algo de comer gratis. La gente cercana comenzó a mirarnos susurrando, sus expresiones tenían esa incómoda mezcla de juicio y curiosidad, algunos incluso asintieron levemente como diciendo no está equivocada. La joven asistente a mi lado habló con suavidad, intentando calmar la situación. Clara, no estoy ocupada ahora mismo. ¿Puedo enseñarle los alrededores a esta señora? Pero Clara la apartó sin dudarlo con los ojos llenos de desprecio.
¿Y quién te crees que eres para darme sermones sobre cómo hacer mi trabajo? La muchacha se encogió hacia atrás, intimidada. Entonces Clara se giró y les hizo señas a 2 guardias de seguridad. Ustedes 2 saquen a este visitante de aquí. Ahora, la sala de exposición quedó en silencio. Todas las miradas estaban puestas en nosotros. Levanté la mano con calma, deteniendo a los guardias antes de que se acercaran. Vine a ver una propiedad. ¿Con qué argumentos me echan? ¿Dónde está su gerente? Me gustaría hablar con alguien a cargo. Me volví hacia la multitud. Ustedes también están aquí para ver propiedades. ¿Por qué no me dicen si he hecho algo inapropiado? Los guardias dudaron. No iba a ceder y era evidente que no querían meterse en líos. Clara se quedó de brazos cruzados, burlándose a carcajadas. Adelante. Monta un numerito. A ver qué tal llevas esta actuación. En ese momento, un joven con una camisa blanca impecable se acercó rápidamente, con una sonrisa refinada y profesional. Buenas tardes, señora. Soy Diego, el gerente de ventas de este proyecto. ¿Hay algún problema con el que pueda ayudar? Antes de que pudiera hablar, Clara intervino. Diego solo está aquí por las cosas gratis. Estaba a punto de pedirle a seguridad que la sacara. Diego frunció el ceño levemente, pero mantuvo un tono cortés. Señora, ¿le importaría mostrarnos algún tipo de comprobante financiero? Como sabe, esta exhibición es solo para invitados y requerimos un comprobante de capacidad adquisitiva. Sin dudarlo, saqué una carpeta. Ya verificaron mis documentos en la entrada. Clara me arrebató la carpeta de la mano y la abrió con dramatismo. $5 millones. ¿En serio?, gritó tan alto que la oyó toda la sala de exposición. Es empleada doméstica. Es imposible que tenga tanto dinero. Conozco sus antecedentes mejor que nadie aquí, añadió con suficiencia. Esto tiene que ser falso. No podemos dejar que alguien como ella nos engañe. Diego se quedó allí, frunciendo el ceño profundamente, claramente atrapado en el medio. No me molesté en discutir. En cambio, saqué mi teléfono, abrí la app del banco y lo levanté para que lo vieran. La joven asistente se inclinó contando suavemente en voz baja. 10, 100, 1000. Dios mío. Más de 8 millones. Los gritos de asombro recorrieron la multitud. Los ojos de la gente se abrieron de par en par. Ya no juzgaban, ahora estaban atónitos, curiosos, incluso ligeramente asombrados. Alguien cerca de mí susurró: maldita sea, tiene mucho dinero. El rostro de Clara palideció, pasando rápidamente del rojo al verde pálido y al blanco fantasmal. Parecía que quería desvanecerse en el suelo. Pero Clara seguía sin rendirse. Siguió insistiendo con voz aguda y terca. Diego, esa app de banca de su teléfono tiene que ser falsa. Es imposible que tenga tanto dinero. El rostro de Diego se ensombreció y frunció el ceño. Clara, basta. Luego se volvió hacia mí con un tono sereno y respetuoso. Señora, le pido disculpas sinceramente. Esto ha sido claramente un error nuestro y lo manejaremos como corresponde. Asignaré a nuestro gestor de clientes más experimentado para que la asista de inmediato. Saludé con la mano levemente, ofreciendo una sonrisa tranquila, y luego me volví hacia la joven que me había recibido antes. No hace falta. Está perfectamente bien. Es muy profesional. Quiero que me muestre la propiedad. Diego parecía un poco inquieto. En realidad acaba de empezar, técnicamente todavía está en formación. Solo me preocupaba que no tuviera suficiente experiencia. Pero me gusta, dije con firmeza, sin dar margen a discusión. Hoy compro la casa y quiero hacerlo a través de ella. Diego asintió de inmediato, nervioso pero ansioso. Por supuesto. Por supuesto.
Elena, asegúrate de atender con esmero a nuestra distinguida invitada. Clara se quedó a un lado con el rostro rígido y los labios crispados por la frustración contenida. Me vio alejarme furiosa y murmuró en voz baja: «Solo una recadero glorificada que finge ser alguien». La ignoré por completo y señalé la maqueta en el centro de la sala de exposición. «Quiero ver esta», le dije a Elena. En cuanto vi esa villa, lo supe. Techos altos en la sala, un espacioso jardín trasero, un solarium de más de 200 metros cuadrados. Y lo más importante, estaba completamente amueblada y lista para entrar a vivir. «Me quedo con este», dije sin dudarlo. Empecemos con el papeleo. Los ojos de Elena se iluminaron de emoción. «Señora, ¿está segura de que no quiere recorrer algunas opciones más?» «Estoy libre, con gusto le mostraré otras». «No hace falta», respondí. «Con esta es más que suficiente». Apenas podía contener la alegría. «Señora, esta será la primera venta que cierro. Es mi amuleto de la suerte». Nos dirigimos al área de firmas y mientras revisaba el papeleo, un murmullo bajo comenzó detrás de mí. «¡Rayos! ¿Firmó sin pensárselo 2 veces? 150.000, ni siquiera pestañeó. Dinero manda, Así es la verdadera riqueza, ¿qué?» «No te engañen», murmuró alguien. ¿No dijo Clara que solo es una empleada doméstica? Probablemente presumiendo el dinero de su jefe. Hoy en día hasta la sirvienta sabe incomodar un espectáculo. Seguro que solo se pavonea con el crédito ajeno. ¿En serio, qué clase de jefe confiaría a una criada semejante cantidad de dinero? ¿Millones? Entonces la voz de Clara interrumpió los susurros, impregnada de ese veneno chismoso que también le sentaba. «Oh, no tienes idea. No es una ama de casa cualquiera». «No». «Entonces, ¿qué es ella?» «Es una de esas asistentes que viven en casa de viejos ricos, ya sabes, no solo limpia el polvo y la frega, si me entiendes». «Ni hablar. ¿A su edad?» «Eso es una desvergüenza. Hay gente que vende cualquier cosa por dinero. Si su familia lo supiera, ¿no se sentirían humillados?» Dejé el contrato y me volví hacia Elena. «Elena», dije con una sonrisa firme, «¿podrías contactarme de nuevo con Diego? ¿Me gustaría comprar otra propiedad?» La habitación quedó en completo silencio. Era como si el aire se hubiera congelado. Los ojos de Elena se abrieron de par en par, con la voz temblorosa de incredulidad. «Señora, ¿está segura? ¿Quiere otra?» «Así es», dije con calma. «Una para vivir. La otra como inversión». Entonces sonreí un poco más. «Aunque tengo un pequeño favor que me gustaría que Diego me hiciera». Diego regresó rápidamente con una sonrisa más radiante que antes, prácticamente radiante de entusiasmo. «Hola de nuevo, señora. Por favor, dígame qué puedo hacer por usted». «He confirmado la compra de la primera propiedad», dije. «Estoy listo para firmar el contrato. Y me gustaría añadir una segunda unidad también», pero hice una pausa, con un tono frío. «Espero que su equipo aborde el comportamiento inapropiado de ciertos miembros del personal». La sonrisa de Diego se desvaneció. Su mirada recorrió la habitación y se posó rápidamente en Clara. «Clara», dijo bruscamente, «¿estás causando problemas otra vez? Discúlpate con el cliente. Ahora mismo». Clara levantó la barbilla desafiante, negándose a ceder. «¿Por qué debería disculparme?» Solo dije la verdad. Era ama de llaves, una de esas que solo atienden a viejos ricos. «Y no me mires así», su hijo lo dijo. Levanté la cabeza lentamente, entrecerrando los ojos mientras la miraba fijamente. «¿Dices que mi hijo te dijo eso?»
Pues déjame decirte algo a cambio. Él también dijo una vez que tu pequeña cartera de tratos cerrados no se debía a tus supuestas habilidades, sino a las noches que pasabas en la cama con tus clientes. ¿Es cierto? El rostro de Clara palideció. Le temblaban los labios. Mientes. Eso es una calumnia. Ah, sí. ¿No me calumniaste hace unos minutos? ¿Ahora de repente entiendes lo que significa difamar? Me volví hacia Diego, quien captó la indirecta al instante. Su expresión se tornó sombría. Clara, basta. Seguridad, escoltéla fuera del edificio. Y a partir de hoy estás despedida. Clara entró en pánico. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Diego no mentía. De verdad era limpiadora. Pero el tono de Diego se mantuvo firme. Has violado las políticas de conducta de la empresa de forma muy grave. Queda despedido con efecto inmediato. Levanté la mano para impedir que los guardias de seguridad se movieran. Espera, dije con calma. Ella no se irá a ningún lado todavía. Me difamó públicamente y no voy a dejar que esto pase inadvertido. En ese mismo instante saqué mi teléfono y marqué. Hola, sí, ¿habla la policía? Quisiera presentar una denuncia por difamación y acoso público. 10 minutos después, 2 agentes llegaron a la sala de exhibición. Tras escuchar mi relato y revisar el incidente, le dieron a Clara una advertencia formal y le dejaron muy claro, si no se disculpaba públicamente, tenía todo el derecho a presentar cargos. Acorralada y temblando de rabia, Clara finalmente murmuró entre dientes, lo siento. Nos lanzó a Elena y a mí una última mirada de odio antes de irse furiosa, con los ojos ardiendo de envidia, especialmente cuando vio a Elena preparándose para cerrar la segunda venta. La misma Elena a la que había menospreciado hacía apenas una hora, ahora era la estrella del día. Al final firmé los contratos de ambas propiedades y los pagué en su totalidad, sin siquiera una pausa. Elena estaba a mi lado con los ojos brillantes de emoción. Apenas podía pronunciar las palabras. Señora, no tengo palabras para agradecerle. Llevo 3 meses trabajando aquí sin vender ni una sola unidad y hoy 2 unidades una tras otra. De verdad es mi milagro. Para demostrarme su gratitud, insistió en encargarse personalmente de la limpieza a fondo y de los preparativos para la mudanza. Acepté con gusto. Por primera vez en años me sentí verdaderamente ligero. Como si toda la humillación, el resentimiento y la amargura hubieran desaparecido como el polvo afuera de las puertas de mi nueva villa. Esa noche, justo cuando regresaba a mi hotel, sonó mi teléfono. Ethan, ¿qué demonios hiciste para arruinarle el trabajo a Clara? Toda su familia nos persigue ahora exigiendo respuestas. ¿Cómo piensas arreglar esto?, respondí con desenfado. Que vengan. Ese es tu problema ahora. ¿No te lo dije ya? Se acabó. No te debo nada. ¿Causaste problemas y ahora esperas que nos encarguemos de las consecuencias? Eso no está bien. Eso me hizo hervir la sangre. ¿Problemas? ¿En serio? Clara me difamó en público. Ella misma se lo buscó. La policía estaba allí. ¿Crees que solo vinieron por diversión? Si esto se convierte en un desastre aún mayor, no creas que saldrás limpio tampoco. Eason se quedó en silencio un instante. Cuando volvió a hablar, su tono se había suavizado notablemente. Bueno, sigamos adelante. Por cierto, allí estaba ese tono vacilante, ese calculado cambio de interés. Bueno, mamá, ¿quién es tu nuevo jefe? Deben de tener mucho dinero y además parece que te tratan muy bien, ¿eh? Me reí en silencio. Ahí estaba otra vez el olor a dinero y el husmeando como un sabueso. No importa quiénes sean. No tiene nada que ver contigo, dicen.
Déjame decirlo una vez más, hemos terminado. Para siempre. Y con eso terminé la llamada y bloqueé todos los números de él, Lucía y toda su familia. Pero lo que no esperaba fue que solo unos días después de mudarme a mi nuevo hogar, me encontré con alguien a quien no había planeado volver a ver, Isabel. Esa tarde estaba en una sala de exposición de pianos de alta gama en el centro, buscando opciones para un piano de cola. Me acababa de sentar en el banco listo para probar las teclas, cuando las puertas principales se abrieron de par en par y un revuelo de pasos resonó por el espacio. Entró Isabel, rodeada de su siempre presente círculo de amigas de la alta sociedad, con voces fuertes y estridentes de autoimportancia. ¿Qué clase de tienda es esta?, se burló Isabel. ¿Dejar que cualquiera se siente a tocar un piano? ¡Qué poco profesional! Su mirada se posó en mí y el sarcasmo prácticamente se desprendía de su sonrisa. Margaret, ¿te lavaste las manos antes de tocar ese instrumento? ¿No trabajaste en el sector sanitario todos estos años? Dios sabe qué clase de gérmenes tienes por todos los dedos. ¿Quién hubiera pensado que un piano tan caro pudiera contaminarse tan casualmente? Su pequeña camarilla se reía entre dientes y susurraba entre ellos, mirándome con un desprecio apenas disimulado. ¿Entonces esa es la suegra de la que hablabas?, preguntó una de ellas sin siquiera molestarse en bajar la voz. Tisk no puede comprarse uno, así que viene aquí solo a fingir. ¡Qué vergüenza! Otra mujer con el pelo recogido en un moño dramático y unas gafas de sol enormes sobre la con desdén. Uf, no hay nada más irritante que alguien intentando aparentar elegancia con bolsos de imitación. Los dos vendedores de la sala de exposición intercambiaron una mirada sutil, visiblemente incómodos. Uno de ellos se acercó y me ofreció una sonrisa cálida y profesional. Por favor, señora, siéntase libre de seguir probando el piano. Para eso están aquí sin necesidad de comprar. Asentí cortésmente, luego volví a la partitura y me preparé para tocar. Para calmar la creciente tensión en la sala, el otro representante de venta se acercó a Isabel y su grupo. Damas, bienvenidas. ¿Hay algún modelo en particular que les gustaría ver? Con gusto les mostraré nuestra selección. Isabel me lanzó una mirada fría y luego respondió bruscamente. Íbamos a echar un vistazo, pero ahora no estoy tan segura. Está claro que a esta tienda no le importan sus instrumentos ni sus clientes. Le sonreí tranquilamente al dependiente y le dije con claridad: necesito un poco más de tiempo para probar algunos. Tengo toda la intención de comprar hoy mismo. La mujer del moño se burló y se dejó caer en un sofá cercano, con los brazos cruzados. Claro que sí. Me sentaré aquí a ver cómo te escabulles de esta. Qué ganas de ver cómo te escabulles sin comprar nada. Isabel tiró del brazo de su amiga. Vámonos a otro sitio. Solo estar cerca de gente así me pone de mal humor. Pero yo sabía que no era así. Isabel ya había oído por Clara que había comprado 2 villas. Era evidente que no estaba segura de creerlo y temía que volviera a demostrarle que se equivocaba. Pero su amiga no se dejó convencer tan fácilmente. Me quedo aquí, dijo la mujer del moño con una sonrisa burlona. No dormiré esta noche si no veo a esta mujer caer de bruces. Sus palabras parecieron animar al resto del grupo. Todos se quedaron esperando lo que supusieron que sería un desastre entretenido. Elegí una de mis piezas favoritas y dejé que mis dedos tocaran suavemente las teclas. Las notas flotaban en la habitación, suaves y firmes, como la melodía de la sonata Claro de Luna que fluía por el aire. La mujer del moño torció la boca en señal de burla y resopló. ¿Qué es eso? Parece ruido. ¿Quién le enseñó a tocar? ¿Cree que debería estar en una tienda de pianos con ese desastre? Déjame en paz. Pero antes de que pudiera responder, el vendedor a mi lado empezó a aplaudir con genuina admiración en los ojos. Señora, eso fue precioso.
De verdad, es una de las interpretaciones más conmovedoras de la sonata Claro de Luna que he escuchado en mucho tiempo. La mujer del moño puso los ojos en blanco con tanta fuerza que casi se cae. ¡Ay, por favor! Si tuviera tanto talento, no estaría atrapada en la vida sin futuro que lleva ahora. Tus halagos son demasiado obvios, cariño. En ese momento unos jóvenes entraron en la sala de exposición. No dijeron ni una palabra, simplemente se quedaron detrás de mí, escuchando en silencio. En el momento en que levanté mis dedos del teclado, una ronda de aplausos espontáneos estalló desde atrás. ¡Guau! Fue increíble. Llevo muchos años estudiando piano y todavía no consigo transmitir esa emoción en Moonlight Sonata. ¿En serio? ¿Lograste capturar esa atmósfera nebulosa y onírica con tanta naturalidad? Eres increíble. Isabel estaba cerca, frunciendo el ceño y entrecerrando los ojos con visible confusión. No podía asimilar la situación. ¿Cómo podía alguien a quien siempre había menospreciado jugar con tanta gracia y habilidad? La verdad era que le debía este momento de paz, de música, a mi difunta jefa. Venía de una familia prestigiosa, la mujer más elegante y sincera que he conocido. Nunca me menospreció. De hecho, me trataba más como a una hermana menor que como a una empleada. Siempre que tenía tiempo libre me invitaba a aprender música, pintura, literatura y nunca lo desestimé. Estudié con dedicación, profundamente agradecido por su generosidad y paciencia. Con el paso de los años no solo cambió mi estilo de vida, transformó todo mi espíritu. Seguí tocando, dejando que las teclas me llevaran la mente, mientras el rostro de la mujer del moño se agriaba ante el creciente torrente de elogios. Bajó la cabeza, visiblemente inquieta. Entonces, en un último intento desesperado por salvar las apariencias, levantó la cabeza de golpe. ¿Y qué si sabes tocar una canción? ¿Qué va? Si de verdad eres tan impresionante, paga el piano ahora mismo. Ya había tomado mi decisión. Con calma le entregué mi tarjeta al empleado. Gracias, señora, dijo alegremente. Serán $15,000. Ingresé mi PIN. Transacción aprobada. Señora, ¿podría darme su nombre para finalizar la factura?, preguntó. Claro, dije y lo anoté. Carmen Ramírez. La mujer del moño palideció. Giró la cabeza hacia Isabel con incredulidad. Dijiste que trabajaba para alguien más, que las villas que compró ni siquiera eran suyas. El rostro de Isabel cambió. Se acercó con una expresión entre la incredulidad y algo mucho más confuso. ¿Tú compraste este piano? ¿Y esas 2 villas también eran tuyas? Sonreí. Las facturas y los contratos llevan mi nombre. Si no son míos, ¿de quién serían? ¿Tuyos? Su rostro se distorsionó instantáneamente y una tormenta de conmoción, envidia, sospecha y amargo arrepentimiento lo recorrió. Margaret, solo eras una empleada doméstica. ¿De dónde salió todo ese dinero? Cada dólar que gasto fue ganado legal y legítimamente. Mi voz era cortante y fría. Isabel se burló. Oh, por favor. Debes haber hecho algo turbio para conseguirlo. La mujer del moño intervino de inmediato. Sí, quizás sea una estafadora. Así es como la gente gana dinero rápido hoy en día. Apenas esas palabras salieron de su boca cuando otra mujer, que había estado callada todo este tiempo, de repente estalló. ¿Qué? ¿Estafador? Ni se te ocurra bromear con eso. Buscó a tienta su teléfono con las manos temblorosas. Hola, 911. Necesito a la policía. Hay un estafador aquí. Antes de que nadie pudiera reaccionar, colgó y se abalanzó sobre mí intentando quitarme la ropa en un ataque de ira. El personal de la tienda se apresuró a contenerla. Ella estaba llorando, gritando, completamente histérica, y finalmente comprendí la razón detrás de su arrebato.
La habían estafado por más de $100.000 hacía 6 meses. Nunca los recuperó y el dolor aún la atormentaba tan profundamente que la sola mención de la estafa la destrozaba. Su furia no estaba dirigida a mí, estaba dirigida a una sombra de su pasado. La policía llegó rápidamente. Y para mi sorpresa, eran los mismos 2 oficiales que había conocido el día que compré las villas. Uno de ellos arqueó las cejas al reconocerlo con una sonrisa en la comisura de los labios. «Ah, ¿es usted otra vez, señora?». Asentí cortésmente. Pero antes de que pudiera hablar, la mujer de pelo rizado saltó y gritó: «Es una estafadora agente. Arréstenla ahora mismo». La sonrisa del oficial se desvaneció. Se puso serio. «Señora, ¿tiene alguna prueba de esta acusación?». «¿Pruebas?», espetó. «Claro que no. Solo les doy una pista. Deberían investigarla ustedes mismos». Vamos, ¿cómo podría una criada permitirse billes y pianos de cola? ¿Les parece normal? El oficial suspiró extendiendo las manos. Quizás le tocó la lotería. Sucede. Isabel intervino de inmediato con tono cortante. ¿Ella? ¿Ganar la lotería? No seas ridículo. Nunca ha tenido un día de suerte en su vida. Creció sin padres, tuvo un matrimonio fallido, trabajos de baja calidad. La gente como ella no tiene suerte, se desespera. No tiene educación ni trayectoria profesional. ¿Qué más podría haber hecho aparte de algún negocio turbio para conseguir esa cantidad de dinero? La expresión del oficial se endureció. Señora, le aconsejo que tenga cuidado con sus palabras. Las acusaciones sin pruebas se consideran difamación y ataques personales. Podemos abrir un caso si es necesario. El rostro de Isabel palideció. Se cayó al instante. Un torbellino de emociones se agitó en mi interior, frustración, dolor, ira, pero sobre todo claridad. La vida no había sido fácil. Había crecido sola. Tras el divorcio me desviví por apoyar a un hijo que nunca apreció nada de lo que hice. Y ahora, quienes antes disfrutaban de mis sacrificios usaban mis peores momentos como munición para atacarme. Si tuviera un némesis en la vida, serían Isabel, su hija Lucía y Miguel. No solo eran desagradecidos, eran las verdaderas maldiciones de mi historia. Pero ahora finalmente los vi como realmente eran. Saqué mi teléfono, abrí mi aplicación bancaria y sin decir palabra, giré la pantalla hacia Isabel, sosteniéndola para que ella y todos los demás pudieran verla. ¿No quieres verme feliz? Mala suerte. Parece que el cielo tenía otros planes. ¿Ves esto? Más de 8 millones. Todo legal. Todo mío. Sin secretos sucios ni trucos, solo bendiciones que jamás entenderás. Si eso te enferma, bueno, espero que te arruiné el apetito. ¿Quieres acusarme de acostarme con alguien para llegar a la cima? Adelante, demándame. Te estero. La taza de agua de Isabel se le resbaló de la mano y se estrelló contra el suelo con un fuerte ruido metálico. Casi pude oír el crujido de su orgullo haciéndose añicos. ¿8 millones? ¿Cómo demonios tienes tanto dinero? Su voz tembló, el pánico abriéndose paso entre su incredulidad. Entonces su expresión se contrajo casi como si algo acabara de encajar. Ah, ahora lo entiendo. Por eso rompiste con tu hijo. Te enriqueciste y lo dejaste como si fuera basura. ¡Qué cruel, Margaret! Eres increíble. Me volví hacia ella con un tono cortante y firme. No tuerzas la historia, Isabel. Estaba dispuesto a dejarles hasta el último centavo a tu hija y a mi hijo. Ese era mi plan. Pero luego decidieron que era una carga en cuanto dejé el trabajo. Me echaron de casa como si fuera basura. ¿Crees que lo olvidé? ¿Esa casa en la que vives?
Cada dólar que la compró lo pagué yo. Y no solo me echaste, sino que querías que fregara pisos en una residencia de ancianos de mala muerte solo para seguir ganando dinero para tu familia. Incluso me sugeriste que fuera a trabajar para un viejo rico como sirviente interna. Dios sabe qué tipo de servicios tenías en mente. Dime, Isabel, ¿acaso aún te queda un ápice de decencia? Podría haberle dado a toda tu familia una vida de lujo. Pero, ¿ahora? Ni hablar. La arruinaron ustedes mismos. Me volví hacia la creciente multitud de espectadores. Dime, ¿no se merece esta panda de ingratos todo lo que han perdido? La energía de la multitud cambió. Sus ojos, antes llenos de chismes, ahora rebosaban de juicio, dirigidos directamente a Isabel y sus amigas. La cara de Isabel se puso roja como la de un estafador atrapado en medio de un plan. Mientes. Nunca dijimos que debías ir a trabajar con un viejo. Ah, sí. Dije con calma. ¿Les pongo la grabación a todos? ¿Les dejo que escuchen tus palabras exactas? Su rostro se puso pálido y por un segundo vi miedo real en sus ojos. Esa grabación seguramente esté editada. No voy a escuchar esa basura. Su voz se quebró mientras se daba la vuelta y se dirigía hacia la salida. Margaret, eres cruel hasta la médula. Algún día te tocará lo que te mereces. Y dicho esto salió furiosa, cerrando la puerta de un portazo tras de sí. Finalmente exhalé. Se acabó por ahora. Pero sabía que no debía pensar que estaba realmente acabado. Con tanto dinero en juego, gente como Isabel y Miguel nunca se quedan callados mucho tiempo. Lo que no esperaba era lo rápido que Miguel volvería a aparecer en escena. A la mañana siguiente el conserje me entregó un enorme ramo de flores, afirmando que alguien lo había dejado en la puerta para mí. Fruncí el ceño, arrastré las flores hacia adentro y las examiné cuidadosamente. Justo en el centro había una tarjeta. Te deseo un feliz fin de semana. Con cariño, tu hijo Miguel. Casi me echó a reír, asqueado hasta la médula. Fue tan descarado que casi me hizo gracia. Sin dudarlo, recogí el ramo y lo tiré directamente a la basura de la cocina. Luego le tomé una foto, pétalos aplastados, tallos doblados y la tarjeta arrugada, todo en un solo marco, y la envié a la portería. De ahora en adelante rechaza cualquier envío de esta persona. Además, por favor, envíale esta foto. No solo quería que lo rechazaran, quería que lo humillaran. Efectivamente, nunca volvía a recibir otro ramo suyo. Pero no se rindió. Simplemente intensificó su comportamiento. Comenzó a esperar afuera de la comunidad cerrada todos los días. Llueva o truene, sea día laborable o fin de semana, él estaba allí acechando desesperado. Cada vez que yo iba o venía, hacía otra actuación lamentable, como un personaje de una tragedia barata. Un día, incluso se arrodilló en la acera, llorando histéricamente. Mamá, por favor, no te enojes más. Vuelve a casa, me equivoqué. Mamá, pase lo que pase, sigo siendo tu hijo. ¿Cómo puedes ser tan fría conmigo? Ni siquiera me molesté en mirarlo. Su teatralidad solo me puso los pelos de punta. Al final me harté tanto de aquella situación que contraté a un chofer a tiempo completo. Todos los días me sentaba en la parte de atrás con las ventanillas subidas, pasando la puerta principal directamente al garaje de mi villa, sin mirarme a los ojos, sin conversar, sin posibilidad de que me alcanzara. Miguel continuó así durante 2 semanas completas. Pero una vez que quedó claro que no iba a ceder, finalmente se rindió. Al menos eso pensé. Pero en lugar de eso, cambió de táctica. Comenzó a investigar y de alguna manera logró contactar a mi exmarido, Juan, quien también fue el padre de Miguel. Fue entonces cuando las cosas realmente empezaron a tomar un rumbo que no había previsto. Miguel ya no estaba intentando reconciliarse. Estaba intentando controlarme, aplastarme.
Destruirme por completo. Quedó claro, si no conseguía lo que quería, preferiría verme destruida. Una tarde sonó mi teléfono. Era Juan. No habíamos hablado en más de 20 años. No tenía ni idea de cómo consiguió mi número. Solo quería avisarte, dijo con naturalidad. Ethan vino a verme. Lloró y me rogó que te convenciera de regresar a casa. No sé qué pasó entre ustedes dos y francamente le dije que no es asunto mío. Solo le recordé que no soy su padre biológico. Incluso añadí que lo que pase entre ustedes dos no me incumbe. Soy un forastero. Pero insistió en que mentía, incluso se presentó en mi oficina y armó un escándalo. No tuve más remedio que hacerme una prueba de paternidad para callarlo. Pero no le dije toda la verdad. Cumplí mi promesa de hace tantos años, no le revelé su verdadero pasado. En resumen, ahora sabe que no soy su padre. Pero tú sigues siendo su única madre. Colgué preparándome ya. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que Aston volviera a llamar a mi puerta. Cuando lo hiciera, estaría lista. Le contaría todo, la verdad que tanto deseaba evitar. Le diría que buscara a la madre que lo abandonó en un contenedor y que dejara de intentar destrozarme la vida. Pero ese enfrentamiento nunca se produjo. En cambio, Eason tomó un giro más oscuro, un giro que no había previsto. Aproximadamente una semana después, noté algo extraño. La forma en que la gente del barrio me miraba había cambiado. Sus miradas se detenían más, sus sonrisas se volvían más tenues, más forzadas. Al principio lo ignoré hasta que Elena me llamó una tarde. Margaret, solo quería decirte que sé que eres una buena persona. Por favor, no dejes que lo que diga la gente te moleste. Estaba confundido. ¿Qué dice la gente? Fue entonces cuando me enteré de lo que realmente había sucedido. Me había convertido en una sensación en Internet, pero no del tipo bueno. Miguel había empezado a transmitir en vivo a diario en una popular red social. El título de su canal: ¿Cómo me abandonó mi madre? Hice clic y vi la imagen completa. No me había acusado directamente de ser su amante ni de nada escandaloso. No había optado por algo mucho más insidioso. Había creado una historia lacrimógena y manipuladora, presentándose como un hijo descorazonado y abandonado, mientras me convertía en el villano frío, despiadado y ávido de dinero. En sus streams decía cosas como: mi madre nunca me quiso de verdad. Trabajé muy duro, estudié mucho y ni siquiera me apoyaba en lo más mínimo. El año que entré a la universidad, se fue a otra ciudad a trabajar como asistente interna para gente rica, dejándome viviendo solo en un pequeño apartamento de alquiler. Cuando me casé no aportó ni un solo dólar. Ni siquiera cuando mi esposa se embarazó me ofreció la más mínima ayuda. Ahora que de repente es rica, me ha dejado completamente de lado, como si nunca hubiera existido. Ni siquiera quiero dinero, solo quiero que me reconozca como su hijo. Pero ni siquiera dice mi nombre. Ahora vive en una mansión, conduce coches de lujo y disfruta de una vida de clase alta, mientras a mí me juzgan y humillan en la calle. La sección de comentarios explotó. La gente se dividió en dos bandos, algunos simpatizaban con él, otros me llamaban desalmado. Y por supuesto estaban los instigadores. Una madre así no merece ser llamada así. Debería estar avergonzada. Es tan lastimoso. Daría lo que fuera por darle el amor que nunca tuvo. Su transmisión en vivo fue todo un éxito. Su número de seguidores se disparó. Incluso empezó a vender mercancía y productos en su canal, aprovechando la oleada de donaciones por compasión de sus supuestos seguidores. Seremos el calor que tu madre nunca te dio. Te mereces algo mejor, dulce niño. Ella no merece la felicidad. Y luego las cosas se pusieron aún peores. La gente empezó a indagar en mi vida personal.
mi nombre, mi foto, mi dirección. Todo empezó a circular en las secciones de comentarios y reposts. Me había convertido oficialmente en la cara de una villana de las redes sociales, la madre más despiadada de Internet. Y luego, esa noche, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez fue mi abogado. Margaret, podemos emprender acciones legales de inmediato, dijo mi abogado. Podemos solicitar la eliminación del contenido difamatorio, exigir una disculpa pública y reclamar una indemnización por daños y perjuicios. Me detuve unos segundos y luego sonreí con calma. No hay prisa. Déjalo actuar un poco más. Primero pienso encargarme de esto yo mismo. Esa misma noche registré mi propia cuenta en StreamNet y lancé mi propio canal en vivo. Lo titulé Así que esta es la mamá que abandonó Ethan. Primero me uní a la transmisión de Ethan y envié varios miles de dólares en donaciones, lo que captó la atención al instante y activó el chat en vivo. Luego envié un mensaje en pantalla para que todos lo vieran. Hola a todos, soy la madre despiadada de la que habla Ethan. Lleva semanas llorando, diciendo que le corté el apoyo económico. Pasen a mi canal, les mostraré la verdad. Esta noche estoy regalando $100,000 en premios. Únanse si quieren, por orden de llegada. En cuestión de segundos, una avalancha de espectadores se unió a mi transmisión. El tráfico se disparó muchísimo y comencé a enviar las recompensas prometidas. La sección de comentarios explotó de emoción. Gracias, mi dulce mamá. Esta es la verdadera reina del contenido, tomando notas. Es más cariñosa que mi propia mamá. Aprovechando la ola de impulso viral, comencé oficialmente mi transmisión en vivo. No perdí tiempo en edulcorarlo. Hablé directo a la cámara. Primero que nada, sí, rompí lazos financieros con Ethan. Pero eso no me hace despiadada y ciertamente no significa que lo haya abandonado. La gente se merece la historia completa. No me alejé porque dejé de amarlo. Me alejé porque su avaricia se volvió insoportable. Cuando recibí la herencia de mi difunto empleador, mi intención era dejárselo todo a Eason y a su esposa. ¿Pero sabes cuál fue su respuesta? En lugar de gratitud, me acusaron de querer aprovecharme y se unieron para echarme de casa. Incluso me sugirieron que me mudara con un anciano desconocido como su asistente, porque para ellos mi único valor era seguir trabajando y aportar dinero a su hogar. Para ellos yo no era una madre. Era una cuenta bancaria. Mientras hablaba, mostré un escaneo de los documentos fiduciarios de mi antiguo empleador. Una declaración legalmente notariada que mostraba que había heredado aproximadamente más de 8 millones en empleador. Una declaración legalmente notariada que mostraba que había heredado aproximadamente más de 8 millones en activos. El dinero que tengo proviene de un fideicomiso legítimo que me legó una mujer que me trató como a un familiar. No tuvo hijos y me designó su único beneficiario. Los comentarios estallaron nuevamente. ¿Perdí 9 millones? ¿Qué clase de empleador hace eso? Por fin, el karma recompensa un buen corazón. Esto no es frío, es claridad. Por supuesto, no todos estaban convencidos. Surgieron algunos escépticos. Aún así, eres su madre. ¿No se supone que debes mantener a tu hijo? Dejarlo de lado después del matrimonio suena bastante cruel. Respondí con calma, sin pestañear. Déjame preguntarte esto. ¿Mantener a un niño significa que debe ser su cajero automático personal para siempre? Lo crié sola desde que tenía 1 año, pagué sus cuotas escolares, le compré una casa, ¿qué obtuve a cambio? Sospechas. Rechazo. Falta de respeto. Y que me obligaran a irme de mi propia casa. Querían que siguiera trabajando como una máquina para subvencionar su estilo de vida, mientras me trataban como una carga. Entonces dejé caer la última tarjeta. Una grabación de audio de Miguel al teléfono
intentando conseguir que me convirtiera en la asistente interna de un anciano. La llamada había sido captada por el sistema de seguridad de la casa del anciano. Fue una prueba irrefutable. Los comentarios volvieron a explotar. Increíble, esto no es solo gorronería, es abuso financiero. Dejarlo sin recursos no es crueldad, es supervivencia. Así es como se ve la culpa convertida en arma. No llora por amor, llora por dinero. Me alegro por usted, señora. Ese hijo merecía que lo desterraran. Sabía que esto era solo el principio. Miguel no extrañaba a su madre, extrañaba su dinero. ¿Y esta guerra? Apenas había comenzado. Miré la avalancha de comentarios en la pantalla y solté una risita silenciosa. Luego me incliné hacia la cámara y me dirigí directamente al público. La verdad es que nunca hubo necesidad de cortar lazos con Miguel. Al instante, los signos de interrogación llenaron el feed de comentarios. Continué con calma. Porque Eason nunca fue mi hijo biológico. Lo adopté cuando era voluntario en un orfanato local. Tenía solo 1 año entonces, nació con una cardiopatía congénita grave y fue abandonado por sus padres biológicos en un contenedor de basura. Apenas se aferraba a la vida cuando lo encontré. Lo traje a casa por pura compasión. Gasté todo mi dinero en conseguirle atención médica. ¿Y mi divorcio de mi exmarido? No fue por infidelidad, sino porque él insistió en tener un hijo biológico y se negó a seguir criando a Miguel. Me dieron una opción, enviar a Miguel de vuelta al orfanato o abandonar mi matrimonio y criarlo sola. Elegí a Miguel. Renuncié a mi matrimonio, a la oportunidad de tener hijos, solo para darle una oportunidad de vivir. Trabajé turnos de noche, serví mesas, limpié casas, lo que fuera necesario. Ahorré hasta que recuperó la salud. Lo mandé a estudiar. Incluso le compré una casa con el dinero que tanto me costó ganar. ¿Y qué obtuve a cambio? Se negó a dejarme vivir en esa misma casa. Me echó como a una extraña. Ahora me está difamando en internet, afirmando que lo abandoné, incluso difundiendo rumores de que me acosté con alguien para hacerme rico. Dime, ¿cómo debo responderle a alguien así? Mientras hablaba, subí una serie de imágenes, facturas de hospitales, facturas médicas, recibos de matrícula escolar, billetes de transporte público. Todos los fragmentos de una vida dedicada a dar, una vida de sacrificio capturada en papel y tinta. Los comentarios explotaron. Es vil, ¿quién le hace eso a una mujer que le salvó la vida? Usó a su madre adoptiva como una esponja y luego la abandonó. Asqueroso. Vivir en la casa que ella pagó y aún así echarla. Increíble. Dios le dio la vida, ella le dio todo lo demás. Y él se dio la vuelta y la apuñaló por la espalda. La reacción fue inmediata. Los espectadores volvieron a la transmisión de Eason y comenzaron a inundar su sección de comentarios con indignación. ¿Cómo podríamos apoyar a alguien como tú? ¡Qué vergüenza! Te hiciste la víctima mientras desangraste a tu madre. Tú eres la despiadada, no ella. El rostro de Eve empalideció visiblemente ante la cámara. ¿Por qué le creen?, gritó. Miente. Si no era su verdadero hijo, ¿por qué hizo todo eso por mí? Te está manipulando, nadie llegaría tan lejos por un hijo que no es suyo. De vuelta en mi transmisión, más espectadores exigieron pruebas contundentes. Sin dudarlo, subí una copia escaneada del certificado oficial de adopción. Este es el registro emitido por el gobierno. Verificado, público y auténtico. La sección de comentarios estalló una vez más. Eso es todo. Fin de la discusión. Dice la verdad. Esto no es solo una traición, es una bancarrota moral. Usó su amor, su dinero, su vida, y aún así intentó destruirla. Denúncialo. No merece una plataforma.
Y justo cuando pensé que no podía empeorar, Eason redobló la apuesta. Y que si no era su hijo de verdad, no tenía por qué salvarme, nunca se lo pedí. Tal vez si no me hubiera acogido, me habría adoptado una familia de verdad, me arruinó la vida, nunca debió interferir en mi destino. Esa fue la gota que colmó el vaso. Internet explotó. ¿Estás enfadado porque te salvó? Es lo más repugnante que he oído en mi vida. Que todo el mundo vea la verdadera cara de este monstruo. Denúntalo, ya. En menos de un día, la opinión pública cambió por completo. Ethan pasó de ser una víctima abandonada a un parásito desagradecido que se alimenta de la sangre de su madre adoptiva. Su canal de streaming fue suspendido permanentemente por la plataforma esa misma noche. Mi abogado presentó una demanda formal por difamación y acoso contra él, exigiendo una indemnización por daños y perjuicios. También solicitamos una orden judicial para prohibirle legalmente que hiciera más declaraciones difamatorias o me atacara en redes sociales. Finalmente el tribunal falló a nuestro favor. Eason fue declarado culpable de violar las leyes de ciberseguridad y difamación. Se le ordenó pagar una indemnización por daños y perjuicios y cubrir todos los gastos legales. Le revocaron el acceso a streaming. Sus cuentas de redes sociales fueron baneadas permanentemente. Y yo, finalmente fui completamente libre. Ya no había ningún rastro de Miguel en mi vida. Y nunca más lo habría. Pasaron otros 6 meses y finalmente recuperé la casa que una vez había sido mía. Mediante un meticuloso proceso legal, mi equipo de abogados logró revertir la titularidad de la propiedad. El día que todo quedó finalizado, me quedé en la sala, mirando las conocidas cortinas, mientras la luz del sol se derramaba sobre el suelo de madera. Por primera vez en años me sentí verdaderamente ligero, como si finalmente hubiera exhalado tras contener la respiración durante décadas. Unos días después, la hija de Isabel, la esposa de Eason, solicitó el divorcio. Firmó los papeles en el despacho de su abogado con total serenidad, sin decir ni una palabra más. Era evidente que lo había visto tal como era, un hombre que se quejaba de haber sido agraviado pero nunca asumía su responsabilidad, lleno de resentimiento pero completamente desprovisto de autoconciencia. Y así, de repente, Eason desapareció de mi vida por completo. No pregunté a dónde había ido y no tenía ningún interés en mirar atrás. Pasaron los años. Un día, mientras charlaba con una vieja amiga en un café, comentó casualmente: «Oí que Eason se fue a Canadá. Siempre está en línea presumiendo de lo fácil y libre que es la vida allí». Por curiosidad, busqué su nombre en internet. Lo que encontré fue inquietante. Las imágenes lo mostraban desaliñado y encorvado junto a un cubo de basura en una esquina, mordisqueando un trozo de pan mohoso con la mirada perdida. A veces esbozaba una sonrisa frenética. Otras estallaba en sollozos incontrolables que le desgarraban el cuerpo. Había perdido la cabeza. El mismo hombre que una vez se paró frente a una cámara, pintándome como un villano, buscando simpatía, vendiendo tristeza a cambio de atención. Se había convertido exactamente en lo que merecía ser, un fantasma al margen de la vida real. Pero ya no sentía satisfacción. Ya no sentía ira tampoco. Se había convertido simplemente en la suma de sus propias decisiones. Ningún seguidor pudo salvarlo. Ninguna mentira pudo mantener su historia en pie. Perdió la compasión que le había robado. Arruinó la integridad que nunca valoró. Y al final, la vida hizo lo que siempre hace y lo alcanzó. En cuanto a mí, finalmente terminé una batalla que me había agotado por más de 30 años. Las 2 villas que compré por impulso durante ese capítulo oscuro, las vendí durante el auge del mercado inmobiliario y me quedé con una buena ganancia. Lo que una vez simbolizó furia y desafío se había convertido en la base de mi siguiente capítulo. Finalmente me mudé a un tranquilo pueblo junto a un lago en el extremo oeste de la ciudad. No era el barrio más caro, pero tenía todo lo que siempre había deseado.
La luz del sol inundaba las ventanas. Mi jardín florecía con glicinas y rosas. La cocina siempre olía a mi café tostado oscuro favorito. Mi caballete se alzaba bajo los árboles, esperando las tardes tranquilas de pintura. El aire era limpio, el mundo tranquilo y la vida apacible. Ya nadie me llamaba a mamá solo para exigir algo. Nadie me acusaba de ser fría. Nadie decía que no había hecho lo suficiente. Por primera vez pude oír mi propia respiración en la música bajo la luz del sol. Por primera vez finalmente me pertenezco a mí mismo. A veces la gente todavía me pregunta: ¿te arrepientes de haber adoptado a Miguel? Solía pensar mucho en esa pregunta. Pero ahora, cuando la oigo, simplemente sondío suavemente y niego con la cabeza. No, digo. No me arrepiento. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Aprender a protegerme fue la lección más importante que aprendí en la segunda mitad de mi vida. Nunca fui una persona perfecta, nunca una santa, pero me convertí en algo mucho mejor. Una mujer que finalmente vivió para sí misma. Y resultó que no era demasiado tarde en absoluto.